¿Cuál tonal? Y bueno, hoy estamos con el taller de redacción del artículo científico, con los alumnos que ya se van a graduar, que ya son, ¿qué? Son M3, M3, ya están a punto de graduarse, ya todos están felices porque aprendieron estadística, ética, metodología, ciencias básicas, medicina, biología molecular, ¿no? Análisis multivariados, el manejo de SPSS, de R, de Jamovi, de GraphPad, o sea, tienen tanto conocimiento en ellos que se les desborda por las orejas. Vean a Fernando hasta se le ve una cosa negra aquí. Mira, a ver, mire Fer, que se enseña y ahí está cómo se desborda todo el conocimiento. Y entonces, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre por qué escribir artículos médicos. Y entonces vamos a empezar con la primera, que es Pamela Soto. Pame, ¿por qué escribir artículos médicos? ¿Por qué no ser un médico que lo dejo ahí y digo, no, yo ya no quiero escribir, no, yo estoy muy bien, llego, checo, ya estoy haciendo mi antigüedad y ya me voy? Bueno, porque nos permite compartir pues con el lector lo que hacemos en nuestra práctica diaria y cotidiana y permite también como que tener una mejor como observación de la práctica desde un revisor. O sea, ya cuando te enfrentas a alguien que revisa tu trabajo y cuestiona los objetivos o cuestiona la manera en la que se trabaja o se trabajó el proyecto de investigación, yo creo que enriquece mucho al clínico. Enriquece al clínico, ¿no? Te alcanza a sentirte que no eres inmune a las críticas, ¿no? Puede ser por eso también, ¿no? Esa circunstancia de que estás en la clínica y te crees que eres todopoderoso y puedes tratar todos los diabéticos y tú salvas la vida de todos, ¿no? Angélica Maravillas, pero ¿por qué? ¿Por qué escribir? ¿Por qué tus residentes deben de escribir? ¿Por qué tú debes de escribir? Yo creo que escribir y redactar contenido científico es parte de las habilidades y competencias que tiene que tener todo médico en cualquier área. Entonces es algo que tenemos que tener integrado y publicar en el IMSS, porque el IMSS nos está formando, estamos formando recursos humanos y dentro de esto pues hay que reeditarlo a nuestra propia institución de primera Sí, instancia. casi todas las instituciones, los que están trabajando en Boston publican en New England Journal, los que están trabajando en Baltimore publican en Medicine, y los que trabajan en el IMSS, ¿qué creen, amigos? Publican en cualquier otro lado, menos en el IMSS. Perros malagradecidos, come cuando hay, salta para atrás, chilla quedito, tira de uñitas, ¿no? Quizás por el pensamiento del factor de impacto, ¿no? De querer publicar en un lugar con un factor de impacto y querer seguir progresando en la carrera de médico y científico. ¿No? Esa podría ser una razón. Arely Santiago, pero cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Existe algo que se llama ética para escribir o ética para escribir un artículo? ¿Qué te suena eso? Sí, tenemos que tener toda la generación de conocimiento, tiene que ser avalado por el comité de ética, y no solamente de ética, sino que tenga impacto en la práctica clínica y que sea de utilidad clínica para nosotros. Arelita, yo eso lo entiendo muy bien, muy claro, cuando estoy pensando en un protocolo. Sin embargo, cuando te digo ética de escribir los resultados, te quiero decir, o sea, tenemos nosotros 2.500 residentes, y de los 2.500 residentes, ¿qué crees? Ni el tutor ha publicado su tesis. O sea, cuando tú pones el dedo así de pinches residentes, no puedo decir pinches, residentes canijos, ¿no? No puedo decirles, bueno, residentes canijos tienen que publicar su tesis, los otros tres dedos te están viendo a ti, diciéndote, ¿y tú ya publicaste la tuya? ¿Y tú ya publicaste tu tesis, Luis? Luis, Claro, cuéntame. y eso se ve mucho en todas las sedes, bueno, al menos de mi especialidad, porque son profesores adjuntos y ni siquiera tienen conocimientos básicos de investigación y entonces, por lo tanto, no generan nuevo conocimiento. Y entonces le dices al residente, publica, y Angélica Maravillas no ha publicado lo suyo. No, no es cierto, Angélica sí ya publicó. Luis. Bueno, en cuanto a la ética, pues hay muchas situaciones, como por Ética de ejemplo, publicar. hay gente que publica pues por presión, porque tiene que titularse una maestría, un doctorado, estar en el SNI, y a veces son publicaciones que pues de pronto dejan mucho que desear. Está la falsificación de los datos, está gente que usa revistas depredadoras para mantener el nivel de impacto pagando, o gente que se dedica a pagarle a otra para que mantenga la publicación.
Entonces hay muchas situaciones como falsificaciones, plagios dentro de la ética de la publicación. Muchas personas pues necesitan publicar porque tienen una experiencia que necesitan que dejar a otros. Y bueno, no solamente un ensayo clínico, estudio observacional, también los reportes de casos son muy enriquecedores. Y bueno, creo que se gastan muchos recursos en la investigación como para que esta no se llegue a publicar. Y también esa es una de las medidas. Publicar en el idioma, pues es una situación de supervivencia, de conservar el idioma, de conservar una tradición, de conservar una escuela, pero también está la presión de la visibilidad y por eso mucha gente pues se lanza a las grandes monopolios de las revistas, ¿no? New England Journal, British Medical Journal, Lancet, etcétera, que tienen un gran factor de impacto. Entonces también el gran factor de impacto y la citación de que ese paciente, de que ese artículo se cite, pues es algo que también presiona muchos a los investigadores. Entonces, pues todo eso implica dentro de la investigación. Sí, fíjense que esto que está diciendo lo narra Michel Foucault en El nacimiento de la clínica. En El nacimiento de la clínica, uno de los puntos básicos es el lenguaje. Entonces, fíjense qué sucede en la práctica clínica habitual, ¿no? Necesitamos hablarnos de un lenguaje que sea similar, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo sobre depresión. Quizás depresión lo entendamos distintos médicos de distinta manera. Algunos hacen escalas, algunos hacen nada más así, ay, depresión, tatistito, ay, échale ganas, ¿no? Y no miden la depresión dentro de sus expedientes como tal. Lo mismo sucede con los artículos, ¿no? Entonces, Luis Fajardo lo pone muy claro, dice, en México habemos médicos que no dominamos el idioma de Shakespeare, ¿no? O sea, el idioma de Shakespeare nos cuesta trabajo para leer y además nos cuesta trabajo leer la metodología. Y entonces decimos, puta, o sea, los grandes investigadores están escribiendo en inglés con una metodología difícil, hace que sean menos accesibles a los clínicos que están delante de los pacientes, ¿no? A donde realmente tiene que funcionar. Entonces, he aquí la importancia del rescate del idioma. Ya sé, ni modo, nos colonizaron los españoles, el rescate del idioma de Castilla, ¿no? Pero lo que nosotros podríamos decir que tendríamos que empezar a actuar y vivir por nosotros mismos, trabajar por nosotros mismos. Cindy Ledesma. Sí, yo creo que ahorita que estaba comentando que muchos de los profesores ni siquiera publican las tesis que dirigen, yo creo que también tiene mucho que ver con que no saben, primero, o les da temor escribir porque algunas revistas pues tienen ciertas pautas y muchas veces se le están regresando y regresando y regresando y llega un momento en el que se rinden, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues me están regrese y regrese, ¿para qué estoy publicando? Entonces yo creo que también tiene mucho que ver que los profesores aprendan cómo publicar y segundo, cómo redactar, porque también he escuchado incluso algunos de mis profesores que fueron tutores de tesis, que tuvieron que tomar clases o algún curso para poder redactar. Entonces es todo un reto, como dijo Luis, tratar de reducir en pocas palabras sin perder toda la información que queremos transmitir. Totalmente, totalmente, Cindy. Pero mira, aquí, Arely, aquí vienen dos cuestiones. O sea, uno, lo que decíamos de William Blake. William Blake dice, leer artículos es el cielo. No estás leyendo el artículo y lo estás tonteando y dices, ay, está todo mal hecho. Pero escribir es el infierno. Cuando estás escribiendo y te tienes que sentar y nadie te tiene que hablar, no te están pidiendo, ¿qué? O sea, te estás empezando a escribir, Arely, y llega alguien y dice, ¿qué haces? Y tú, ¿no? Entonces, en un hospital está en chino básico, como que los lugares no están diseñados para eso, ¿no? No quiero decir que Cindy tenga a un montón de sujetos que están a su lado bailando la danza de la lluvia, ¿no? Porque así pasa de repente en los servicios, ¿no? Ahora, Arely, lo que yo quisiera que nos platicaras es que Cindy nos pone que también hay una ética para publicar. Ahora los canijos editores no aceptan cualquier cosa, ¿eh? Quieren artículos, Arely, que mira, ya bajaste la mano, Fer, quieren artículos que sean de alto impacto y que suban su revista y que le den una otra connotación y entonces empiecen a batear. Y entonces eso hace que lo que dice Cindy es cierto, o sea, te desesperas y terminas diciendo, ya,
bullshit, ya no tengo ganas, o sea, ya me lo batearon 3 veces, pierdo las ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿tú crees que exista también esta ética en la publicación por parte de los editores, estimadísimo Fer Lozano? Sí, y igual pues existe presión a lo mejor de la farmacéutica, ¿no? De las industrias farmacéuticas para que los artículos que sean aceptados tengan que ser a lo mejor ciertos artículos, ¿no? Ensayos clínicos de nuevas moléculas y todo, ¿no? Y también algo de lo que comentaba y que me gustaría también comentarles que existe mucho como este esfuerzo individual, ¿no? O sea, como que no estamos acostumbrados a trabajar en equipo y una publicación pues debe de ser un punto multidisciplinario, ¿no? O sea, uno como clínico está enfocado a ver pacientes y pues no tiene experiencia en redactar, en hacer esas cuestiones y los servicios de investigación o el departamento de investigación de un hospital es como que un lugar muy apartado, ¿no? O sea, que ellos están haciendo sus cosas y no tienen una relación con los que estamos haciendo la clínica. Entonces, esa separación también impide que se publiquen más cosas, que todos los hospitales tienen pues la experiencia de cómo tratan a sus pacientes y no se comparte por eso, ¿no? Porque los clínicos pues están enfocados a atender pacientes y los que hacen investigación pues no se involucran mucho en estas actividades diarias, ¿no? No sé Sí, qué opinas. totalmente, totalmente, pero regresemos un poquito al tema de la ética que deben de tener los editores. O sea, un editor puede perseguir que su revista tenga un alto factor de impacto e incluso se puede vender como eso. O sea, hola, buenos días, mi revista ha incrementado el factor de impacto, pero a costa de un bateo durísimo, Óscar Acuña Nieta, ¿no? Acuña Nieto de Querétaro, de urgenciólogo de Querétaro. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con estos editores? ¿Qué pasa con esta ética en la edición? Bueno, yo aquí lo que creo que parte de toda la zona, la cuestión de la investigación es como una parte muy elitista, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que veo en mi práctica acá en Querétaro, pues de mi hospital, creo que soy el único que estoy tomando la maestría en investigación, entonces eso favorece que los propios médicos o no tengan la intención de escribir, ¿no? Y lo que te encuentras cuando tú ya empiezas a meterte en este ámbito de la investigación, que todas las revistas científicas ahora piden más cosas como exclusivas para poder publicar ahí en sus artículos. Se me hace, yo lo veo como si fuera un cónclave de investigadores donde solamente pocos pueden publicar, ¿no? De acuerdo a ¿cómo se llama? Su historial y su experiencia, no todos tienen como ese acceso. Sí, sí, sí. Sí, y está rudo porque pocos investigadores escriben mucho, ¿no? Muchos artículos. Y entonces ya hay muchos médicos que no escriben nada en su vida, ¿no? Y entonces a veces es un triunfo escribir el primer artículo. Luis Fajardo, ¿qué onda Bueno, con sí es cierto que la editorial cuando ve tu nombre o de la institución que vienes, pues si no te conoce profundiza mucho, a diferencia de alguien que viene del General Massachusetts o de Claro. Cleveland Clinic. Sí es cierto que hacen a un lado los resultados negativos y se van sobre los positivos, también dañando un poquito hacia la ciencia. Idealmente, un buen editor debería que ver cómo usaste una adecuada metodología basada pues, en las guías STROP, estándar, Consort, para No responder sé, en la la clase pregunta de anterior. investigación. Ajá, no tanto los resultados, sino cómo resuelves esa pregunta de investigación, sería como el kit del editor. Pero bueno, la edición es un negocio y, por ejemplo, podemos ver cómo se paga por poner el artículo después que he revisado en pares, cómo se consume y se vuelve a pagar y cómo realmente las publicaciones libres son muy pequeñas, ¿no? Y esto lo vimos, por ejemplo, de Alexandre Elbakian, cuando empezó a tener todo ese acceso de información a la masa, cómo vimos que realmente también era un timo las editoriales y que eran antiéticas en este punto, ¿no? No democratizaban la información. Sí, por ejemplo, Alexander, que es mi novia, por cierto, si alguien no sabía de mi relación con ella, ¿no? Ella y yo nos queremos desde hace muchísimo tiempo, hizo esta parte de Sci-Hub, en donde decía
que al final del día todos éramos piratas, ¿no? Y esta razón de por qué tener esos archivos sin restricción y que estaba ayudando no tan solo a millones de estudios, sino también a los pacientes, ¿no? Entonces, esa es la misión de mi novia, en donde aquí está su correo electrónico de Alexandra, por si le quieren mandar, aquí está Alexandra Elbakian, ¿no? Por si le quieren marcar, ella les contesta inmediatamente, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay un apartado muy, muy importante de qué es lo que pasa, por ejemplo, con Elsevier, o con ahora nuestro peor enemigo, que es Permayer, ¿no? Permayer, que ya empieza a hacer una editorial que está en España y que está haciendo ediciones en revistas mexicanas en donde le modifica el español, le modifica el castellano a su estilo, ¿no? Entonces empieza a haber muchos cambios editoriales, empieza a haber cambios que tienen que ver con que el editor quisiera, puede estar pagado, yo no conozco ningún editor pagado, pero puede ser que esté pagado por la industria, no conozco ninguno, repito, sin embargo puede ser, y dos, que quiera que su revista sea, no, number one, nuestra revista es la de mayor factor de impacto versus las publicaciones que se puedan llevar a cabo de lo que pasa en su hospital o en su medio. Entonces, esas son cuestiones interesantes que platicar. Y entonces aquí tengo un iPad de propietario. Propietario, cuéntanos. Es un poco complejo, o sea, esa parte del tema de lo que es el editor, porque, por ejemplo, claro que deben de estar muy al pendiente de que deben de estar publicando, si no, pues tal vez hasta van a tener que estar después retractándose, como llegó a pasar en esta pandemia con los artículos de ivermectina, etcétera, con Paul Marik. O el mismo autor Paul Marik ya tenía cierta forma porque era tenía muchas publicaciones de estado dinámico en pacientes de UCI. Y él hace 4 años también publica de que quitaba la sepsis con vitamina C. Y es la misma revista de Vitamins quien dice, ¿saben qué? O sea, este artículo es falso. Así como en el hospital donde él trabajaba, que dicen, ¿saben qué? Todos los pacientes con los que él dice que hizo el estudio no existen. Entonces, son pues, revistas de alto impacto. Sí. Pues, también se desacredita. Es así muy complejo, o sea, pues es eso. Porque te ponía una buena metodología, cómo creerle, no sé, o sea, Sí, otro, aquí está, por ejemplo. Sabe mimicar eso. Sí, miren todos los artículos. Hay una página que se llama Retraction Watch que está almacenando todos los artículos que han sido retractados, ¿no? Entonces, esta serie de casos en donde les ponían stent para evitar trombosis durante el COVID-19, estos estudios que hacían el machine learning con los chinos para poder buscar cuál era el mejor tratamiento, ¿no? Los estimuladores de granulocitos, miren nada más, o sea, todos los eventos adversos relacionados a miocarditis que no fueron reportados en Estados Unidos, ¿no? Vean ustedes, este es súper famoso porque a nosotros nos pasó. A nosotros nos pasó, empezamos a utilizar plasma convaleciente, ¿no? Empezamos a utilizar plasma convaleciente para el tratamiento de pacientes y eso fue porque fue una publicación de diciembre del 2020. Después se retractaron diciendo que inventaron todos los datos de plasma convaleciente y nosotros ya habíamos puesto plasma convaleciente a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, sí es cierto, pero aquí yo creo que eso sería más bien en la óptica de que cada uno de los investigadores tendría que tener esta ética de escribir lo que debe de hacer. Sin embargo, aquí ponemos otro punto, de que nosotros al leer un artículo también debemos de pensar en nuestra obligación de escribir cartas al editor cuando encontramos algo malo. Porque puede ser que encontremos algo malo, un artículo que veamos súper malo y no digamos nada, ¿no? Nos quedamos así calladitos, ¿no? O sea, no, pues es que sabes que yo soy de Torreón, ¿no? Y entonces encontré un artículo que estaba muy malo, pero ¿quién? Vaya, ni siquiera hay alguien que conozca a Torreón. No, sí, Torreón es muy conocido. Ey. ¿No?
Entonces, de repente uno voltea y dice, ¿quién soy yo para escribir una carta al editor? ¿No? Soy un firmicute, no soy un bacteroidete pestilente que está ahí en el intestino. Es más, a veces ni en el intestino, ya estoy ya estoy en la poposita y no soy nadie y no publico. Y entonces es aquí como las cartas al editor tienen esta función de regular a las revistas, ¿no? De empezar a hacer esta regulación de las revistas. Y en ese sentido, les quiero platicar del artículo de la vacuna de la triple viral, ¿no? Publicado en Lancet. Y entonces, esa fue, la retracción fue porque hubo cartas al editor una tras otra, donde Edward Wakefield termina retractándose, ¿no? O le terminan bajando el artículo porque él nunca se retractó, ¿no? Y entonces, ¿qué opinan ustedes? No sé quién ha hablado, Francisco Vargas Hernández, que nada más nos está presumiendo su cuadro de Siqueiros, pero no nos ha platicado nada, ni Laura Mejía nos quiere compartir nada, ni Brenda. ¿Qué opinan ustedes de las cartas al editor? ¿Qué opinan ustedes de las cartas del editor y sus residentes? Y salir del closet con sus residentes escribiendo las cartas al editor, mandándola, empezando a hacer cosas que vemos en clase. Esmeralda Campos. Sí, lo que pasa es que en las cartas al editor, bueno, ya hemos visto un poquito antes, bueno, que sí es muy importante porque hay diferentes enfoques en los que nosotros podemos dar. Podemos identificar, como dijo, los errores, pero si nosotros lo identificamos y a lo mejor hay otras personas que no saben hacer un análisis adecuado, van a pensar que ese artículo está bien hecho. Entonces, nosotros podemos hacer incluso un gran aporte haciendo esa carta, haciendo ver el error que se cometió, ya sea en el análisis, ya sea en alguna parte de la metodología o simplemente en el análisis de los datos. Pero sí es importante hacer esa publicación también. Sí, sí, sí. Y además, fíjate que cuando hay muchas personas que dicen que las revistas médicas no son revistas científicas. Y lo que dice es que no son científicas porque pues el editor escoge, se las dan a 2 pelados para que esos 2 pelados o 3 pelados decidan si eso está bien o está correcto o incorrecto. Y entonces la decisión de que se vuelva científica es porque entra una comunidad donde es vista y se están haciendo estas cartas al editor para que seamos nosotros los que regulemos esa circunstancia, Francisco. ¿Cómo ves esto que te estoy platicando? Sí, sí, muy cierto. Pues sí, las cartas al editor, pues sí, terminan siendo una comunicación corta, ¿no? Una comunicación corta entre los lectores y, pues bueno, por supuesto, la revista y las personas que leen esta revista, ¿no? Creo que es fundamental la realización de las mismas porque sí hay muchos, pues, detalles, muchas situaciones metodológicas en muchas publicaciones, ¿no? Yo me he encontrado ahorita a propósito de la maestría, pues muchos, por ejemplo, la aplicación de pruebas estadísticas que no cumplen con los supuestos, ¿no? Estadísticos, como en el caso de correlaciones, en el caso de regresiones. Entonces, pues sí me he dado cuenta de eso y más sin embargo la publicación pues salió a la luz. Entonces es aquí donde pues este canal de comunicación, de opiniones, de ideas, de reflexiones, pues debe de empezar a emerger de forma más importante, ¿no? Porque pues las publicaciones pues están ahí, pero pues nadie hace algún comentario, alguna reflexión, alguna idea, algún aporte, con todo y que haya pues áreas de oportunidad en muchos artículos, en muchas publicaciones, ¿no? En diversos apartados del mismo. Sí, mira, por ejemplo, este es un ejemplo lo que están viendo en pantalla de algo que estamos intentando o lo que hacen las universidades, ¿no? Por ejemplo, esta es la Universidad de Posgrado de Lima. Y entonces en la Universidad de Posgrado de Lima dice, hago una breve revisión metodológica del estudio de cortes del artículo de esta circunstancia. Y entonces aquí te empieza a decir, he leído y te dice, discúlpame, pero los cortes son estas cosas. Y entonces el factor de exposición a determinar es fulano con perengano. Y entonces esto va creando un lenguaje que está vivo, ¿no? Habla de las medidas de asociación que se emplean cuando que se calcula la incidencia en esos casos, ¿no? Y entonces por eso es que no podías calcular OR, sino tendrías que haber calculado riesgos relativos, ¿no? Para poder llevar a cabo todo esto. Entonces, he aquí cómo estas cartas al editor hacen que esté viva
hacen que esté viva la revista, ¿no? Entonces, y que de repente somos muy maloras, Mario. No damos nada al mundo, no queremos dar nada. ¿Sabes por qué? Porque una carta al editor me va a traer malas amistades, ¿no? O sea, ¡ay! Se enojan si les digo algo. No, van a decir que soy muy feo, ¿no? ¿No, Mario? No sé, ¿tú qué opinas? Pues en ocasiones previas ya tuve la oportunidad de escribir una carta al editor a una revista mexicana y la verdad es que fue muy nutritivo el recibir una respuesta de parte de ellos. Y además de ello, también he de mencionar que la carta al editor también es una oportunidad para compartir información de algún proyecto de investigación que uno de los que está respondiendo ha realizado. Y es otra oportunidad de compartir algo en la comunidad científica, ¿no? Salió bien la convocatoria. Totalmente. Lau, ¿tú qué opinas? Bueno, en relación, estoy de acuerdo con todos los comentarios que han realizado en relación a la carta del editor. Y pues bueno, algo que también es que cuando realicemos una carta al editor, pues no hay que ser tan decir, bueno, se hicieron las cosas mal, sino más bien hacer como una retroalimentación positiva, porque obviamente el decir, hiciste las cosas mal, pues así como que también baja la moral, ¿no? De la persona que de alguna forma a lo mejor está iniciando, está investigando, y si nosotros pues nada más criticamos, pues obviamente eso no aporta nada positivo. Ya lo expuso ahorita en la revista de Linz, siempre hay que realizar esa retroalimentación y decir, bueno, esto a lo mejor pudiera cambiarse de esta forma porque así se lleva el estudio en los cortes, ¿no? O hay que incluir mayor cantidad de muestra para que podamos tener una significancia. O yo te sugiero que pudieras hacerlo de esta forma para que el artículo pudiera tener pues una mayor relevancia en tu contexto como tú lo estás exponiendo, ¿no? Sí, claro, ser mucho más propositivo, ¿no, Bren? ¿No? O sea, ser mucho más propositivo no es nada personal ni tampoco decir qué barbaridad, hasta dónde ha llegado una persona que no sabe ni siquiera hacer las tablas, ¿no? ¿No? Sí, Bren, que no se sabe ni las tablas. Sí, Bren. Bueno, yo quería comentar, pues, además de esto, que pues los investigadores al publicar algo siempre debemos estar abiertos a la crítica, ¿no? Eso siempre te hace crecer, pero es muy cultural en pues aquí en México, que cuando alguien te critica, te dice algo, muchas veces la gran mayoría, o te enojas o tu ego no te permite aceptar que te equivocaste o que hiciste algo mal y se toma como algo ofensivo. Yo creo que en otros países es un poco quizás menos común, pero por lo menos aquí es muy, muy común. Pero bueno, cuando uno quiere transmitir el conocimiento, porque es egoísta de nuestra parte no transmitir el conocimiento que tenemos, pues tenemos que estar abiertos a cualquier crítica y a que todos nos podemos equivocar y que eso nos sirva para crecer. Y pues muchas veces las cartas al editor no las mandamos, bueno, porque pues la mayoría tenemos miedo a la crítica, ¿no? O sea, si a mí me da miedo mandar un artículo porque me van a criticar o porque siento que tal vez la información, no sé, o sea, a mí en lo personal he sentido eso, así, ay no, ¿cómo voy a mandar esta tesis que está chafa, no? O sea, es lo que yo a veces he sentido. Pero pues al final de cuentas es conocimiento importante, ¿no? Y superar esa parte, pues implica también en las cartas al editor, o sea, decir cómo yo voy a criticar a alguien o que quizás no tienes como esa tal vez seguridad para decir. Sí. Yo creo que esto que tú estás platicando de cómo de repente podemos tener la epidermis muy, muy delicada, podemos tener una dermatitis por contacto, ¿no? Muy marcada, entonces que si te dicen, oh, tu cálculo de tamaño de muestra está mal, tú luego, no, ¿qué? Bájate del banquito, ¿cómo va a estar mal si lo calculé por diferencia de proporciones? Sí, pero tus resultados eran diferencias de medias, ¿no? Y entonces, entonces empieza uno a sentirse, a sentir que nadie lo entiende, ya no hago nada. Entonces, para eso se requiere trabajo mental. Entonces, si requieren a un psicólogo, yo les recomiendo a Vicky Maravillas, que es la hermana de Angélica, si no son capaces de
de poder entender sus errores, asumirlos y decir que no son perfectos, ¿no? Angélica. Angie. Sí, yo tengo una duda ahora que estuve buscando mis artículos para mi protocolo. Vi una carta al editor donde mencionaba y sugería otro instrumento del que se usó. Entonces, me entró la duda y bueno, venía bien justificado y que de hecho era aquí de México, que ya estaba validado y que se sugería que usaran ese instrumento para detectar la dependencia, que es lo que estoy haciendo. Entonces, mi duda es si podemos también usar esas recomendaciones y esas cartas al editor como parte de nuestra bibliografía y nuestros sustentos. Absolutamente, absolutamente. Les voy a contar una de las cartas al editor que a mí más me gustan. El doctor Fagan escribe una carta al editor para poder entender las razones de verosimilitud y escribe el nomograma de Fagan en una carta al editor que manda al New England Journal of Medicine para poder entender qué demonios es eso de la curva ROC, qué es la sensibilidad entre uno menos especificidad, y crea este nomograma para hablar de la posibilidad preprueba y posprueba. Y ha sido una de las cartas al editor más citadas que yo conozco, ¿no? Entonces, vean ustedes cómo sí se puede. Entonces, bueno, todo este choro era nada más para poner en claro por qué tenemos que tener un rigor tan grande para escribir, o sea, cómo tenemos que dedicarle el tiempo a la escritura. Y entonces le vamos a dejar hasta aquí a la discusión, al pensamiento, y vamos ahora a revisar los trabajos, pero aquí voy a ponerle stop porque esta discusión estuvo buena. Ojalá que le sirva a alguien, ¿no? Bueno, aquí le voy a poner alto y vamos a lo que sigue.